segmentos de membrana celular, o de pared, o los propios ribosomas, ¿verdad? Flagelos, los propios incluso pelos o pili, es decir, eso es importante. Les voy a pedir un favor a las personas que están al final, ciérremela la puerta, por favor. Por favor, ciérrela la puerta. Le agradezco. Nos distraen al entrar y salir y eso no es conveniente. Muy bien, continuamos. Por lo tanto, ya van dos aspectos en los cuales el metabolismo trabaja muy bien, pero además nos va a permitir cada vez ir estructurando procesos de degradación de aquellas moléculas que obviamente no son necesarias en determinado momento y han cumplido su función, y en otros a partir de las cuales se van a construir o se van a ensamblar también funciones que son específicas. Por ejemplo, la movilidad de las bacterias, la captación de nutrientes, los procesos de bioluminiscencia. Hay bacterias que son capaces de emitir luz, obviamente no tienen interés clínico, es más bien interés de corte medioambiental, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, si nosotros queremos ver ahora desde una perspectiva global, el metabolismo permite obtener fuentes energéticas, construir unidades supramoleculares, en otras palabras, estructuras, y darle funcionalidad a esas estructuras, ¿de acuerdo? Con ello podemos considerar que el metabolismo ha cubierto sus pasos tal cual debiera ser. Por razones didácticas, dividimos al metabolismo en fases y hablamos de una fase que se llama la fase anabólica, en la cual básicamente estamos planteando la formación, la estructuración, o si ustedes quieren, la biosíntesis de compuestos químicos, a partir de compuestos químicos. ¿Listo? Es una fase de construcción. Ahora, obviamente, si está construyendo, por ejemplo, membranas, paredes, flagelos, necesita consumir energía, ¿verdad? Sin energía no puede hacer nada, está en esta unidad biológica. Por lo tanto, va a consumir energía y esa energía está representada fundamentalmente por aquello que ustedes conocen, la batería química de las células, por excelencia, ¿cuál es? El ATP, el adenosintrifosfato. Pero además hablamos de las fases catabólicas o del catabolismo, donde en realidad es la fase contraria, descompone moléculas, y lo interesante es de que además cuando descompone tiene la capacidad de poder organizar otra vez fuentes energéticas. Si bien consume energía, pero nos permite también construir fuentes energéticas. Y eso es interesante porque básicamente va a obtener fuentes energéticas. Ahora sí, nosotros podemos ver en este modelo lo que hemos venido hablando y podemos ir desde abajo, ¿verdad? Desde los precursores que van a ir organizando subunidades, por ejemplo aminoácidos, etcétera, los cuales gracias a las fuentes energéticas que ponen en marcha toda esta batería avanzan a la construcción de macromoléculas, proteínas y estructuras en general, y siempre con fuentes energéticas terminamos elaborando las estructuras finales bacterianas. Esto para nosotros, todo lo que es construcción, hemos dicho, es anabolismo. En tanto que el catabolismo es más bien degradar aquellos compuestos que ya no son útiles, pero hemos dicho fundamentalmente permiten obtener energía. Esa energía es fundamental y como cualquier célula, incluidas las nuestras, normalmente la molécula básica es la glucosa. ¿De acuerdo? Vamos un pasito más allá. Así que entonces, en realidad, no es de que estén separadas, no es de que la fase anabólica esté en un punto y la fase catabólica esté en otro, no, son simultáneas. En la medida que se va produciendo el proceso metabólico, anabolismo y catabolismo están íntimamente ligadas, ¿de acuerdo? Si le está empezando a suceder una fase, por ejemplo, anabólica, es porque catabólicamente también, en este caso la bacteria o cualquier
cualquier otra célula está, por ejemplo, captando, introduciendo glucosa y la está llevando por todos los pasos metabólicos para, a partir de esa molécula de glucosa, obtener los intermediarios necesarios, pero hemos dicho fundamentalmente ATP, ¿de acuerdo? Así que en realidad suceden simultáneamente, no están separadas. Por eso dijimos, didácticamente las separamos, pero en realidad esto es algo que se da de manera simultánea. Añádanle ustedes que el mundo de las reacciones que va a suceder acá está representado por las famosas reacciones de óxido-reducción que tienen que ver mucho con estos procesos, en este caso catabólicos. Y fundamentalmente hemos dicho que avanzan hacia la obtención del ATP. ¿Listo? Si ustedes recuerdan rápidamente lo que es un sistema redox, estamos hablando de reacciones de reducción y de oxidación que también están sucediendo simultáneamente, donde sabemos que hay transferencias de electrones, ¿verdad? Entre, obviamente, especies químicas. Estas reacciones son fundamentales y se caracterizan porque hay una especie que se oxida, especie química, entiéndase bien. Hay una que se oxida y eso significa perder electrones, y otra que se reduce, o sea, recibe los electrones, ¿no es cierto? Gana los electrones. Y de la misma manera, sabemos que estas reacciones redox son simultáneas, no están separadas, ¿verdad? Mientras se está dando un proceso de oxidación, simultáneamente se está dando un proceso de reducción, ¿cierto? Y esto es continuo, está pasando en todas las células, está pasando en cada una de las células de ustedes en este momento, está pasando en cada una de las bacterias que están en y con ustedes y dentro de ustedes. Es decir, en este momento, si pudiéramos escuchar los procesos de óxido-reducción de nuestras células en general y de las bacterias que nos acompañan, yo no podría hablar absolutamente nada, sería tal la bulla y el ruido de los procesos de óxido-reducción que prácticamente nos ensordecerían, ¿cierto? Así que vean ustedes, eso es algo que sí o sí debemos tenerlo claro. Así que si yo ahora quiero hacer un paneo de lo que significa el metabolismo, aquí está mi metabolismo, ya sé que necesito alimentar el metabolismo con fuentes energéticas, ¿cierto? Estas fuentes energéticas me van a ayudar a lograr procesos de síntesis, o sea, biosíntesis, lo que significa el anabolismo. ¿Recuerdan? Estamos construyendo con el anabolismo. Y eso significa que además podemos llegar a procesos de quimiosíntesis y hasta de fotosíntesis. Porque en este caso no solo estamos hablando del mundo bacteriano, y aún del mundo bacteriano hay especies de bacterias primitivas que tienen la capacidad de fotosintetizar, ¿de acuerdo? De hecho, además hay moléculas orgánicas que son aprovechadas, y eso es fundamental también, porque estas moléculas están representadas por glúcidos, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, que también se están armando, se están construyendo, y desde ya también se están degradando, ¿recuerdan? Y si se están degradando, pues obviamente corresponden a eso que habíamos llamado como fase de catabolismo, ¿verdad? Pero lo bonito del catabolismo es de que habíamos indicado que si bien está degradando estos componentes, lo está haciendo por rutas también que están perfectamente establecidas. Por ejemplo, la ruta de la glicolisis o glucolisis, que permite degradar compuestos, en este caso de hidratos de carbono, o está trabajando, por ejemplo, en el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde también se está encargando de degradar y volver a reconstruir moléculas, donde se está ganando, hemos dicho, fuentes energéticas. Eso es fundamental. Pero además estamos logrando compuestos intermediarios que, como vamos a ver, son fundamentales. Para esto hay una beta-oxidación de ácidos grasos, hay una fosforilación oxidativa y hay un catabolismo de proteínas como tal. La fosforilación para nosotros,
como vamos a ver más adelante, es fundamental. No solo pasa en las bacterias, pasa absolutamente en todas las células y por ello que vale la pena de ver con cuidado. Pero para incorporar metabolitos, estamos hablando entonces de que nos nutrimos, ¿verdad? Y si estamos hablando de nutrición, ¿cómo no vamos a también, en este caso, mirar a esta fase fundamental desde una perspectiva biológica general? Y ahí nos vamos a ubicar incluso nosotros como también al mundo bacteriano. Tenemos aquellas posibilidades de nutrición donde las denominamos como fotoautótrofas y fotoheterótrofas. De hecho, esto les va a acompañar hasta el fin de sus actividades profesionales, estén en el campo que estén. Deben conocer. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de fuentes energéticas que utilizan algunas unidades biológicas. En este caso, cada vez que leemos el término foto, estamos hablando de luz. Así que aquí la fuente energética fundamental está representada por la luz. Y obviamente en este caso no necesitamos tener que recurrir a nada raro, estamos hablando de la luz solar, ¿verdad? La fuente de carbono para las fotoautótrofas va a ser el anhídrido carbónico, en tanto que para las fotoheterótrofas van a ser los compuestos orgánicos. Y ya está. Se divide rápidamente y nos damos cuenta que todo lo que es autótrofo está utilizando fundamentalmente, vean ustedes, agentes o moléculas de corte inorgánico, ¿cierto? En tanto que todas las unidades biológicas que están utilizando como fuentes de carbono a compuestos orgánicos, automáticamente asumen el término de heterótrofo, ¿de acuerdo? No queda ahí, veremos algunos ejemplos. Si estamos hablando de cianobacterias, una categoría, uno de los niveles dentro de las arqueas, de las arqueobacterias, ¿recuerdan? Estas son las, hemos dicho, las bacterias más primitivas que podemos encontrar y que sabemos que nos acompañan desde hace miles de millones de años atrás. Son las bacterias antecesoras, ¿verdad? O si ustedes quieren, predecesoras. Estas utilizaban el anhídrido carbónico. Recuerdan que dijimos que nuestra atmósfera inicial como planeta básicamente era de anhídrido carbónico, hidrógeno, vapores de amoníaco, ¿cierto? Ahí no en ningún momento hemos hablado de oxígeno, ¿verdad? Y desde ya, su fuente energética es la luz solar. Por lo tanto, si trabajan de esta manera, ¿cómo no van a poder llegar a la construcción? Se están armando metabolitos que luego les van a nutrir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no van a lograr su objetivo, verdad? Porque están avanzando por esa ruta. Si ustedes miran, estas bacterias primitivas están empezando un proceso que probablemente casi fue simultáneo o inicial a lo que correspondería a las fotoheterótrofas, porque aquí estarían las famosas bacterias púrpuras o purpúreas y las bacterias verdes, que también son primitivas, pero estas utilizaban compuestos orgánicos, ya no utilizaban el anhídrido carbono. La pregunta del millón, ¿estas bacterias tienen que ver en la parte bacteriología clínica? No. Y uno diría, pero ¿y por qué entonces las revisamos? Porque de ellas depende el planeta. Para que el planeta sea lo que es nuestro planeta, es porque tenemos este tipo de bacterias. La biomasa de este tipo de bacterias es realmente elevadísima. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Es lo que no tiene Marte, es lo que no tiene Júpiter. ¿De acuerdo? Por eso es que nuestro planeta es habitable para unidades biológicas como nosotros. Caso contrario, no podría ser este planeta habitado por unidades biológicas de corte eucariota. Pero no queda ahí, ¿verdad? Porque si yo doy un salto más, ahora ya llego ya no a las foto, sino a las quimio, que también serán quimioautótrofas y serán también quimioheterótrofas, ¿de acuerdo? Ya me estoy acercando, ahora sí, entrado en el terreno de aquello que me corresponde estudiar más, porque
Porque en las quimioautotróficas tengo que su fuente energética son compuestos inorgánicos. Pueden trabajar sobre la base de hidrógeno, sobre la base del amoníaco, sobre los nitritos, sobre el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Es decir, ven, están utilizando compuestos inorgánicos, igual que aquí utilizaban como fuente de energía la luz. Y por otro lado, su fuente de carbono es exactamente lo mismo que pasaba con las fotoautótrofas, es decir, anhídrido carbónico. De ahí van a extraer el carbono para las moléculas que necesitan construir. ¿Quiénes están aquí? Algunas bacterias y algunas algas. ¿De acuerdo? Por otro lado, y finalmente tenemos a las quimioheterótrofas. En las quimioheterótrofas, ahora sí, la fuente de energía son compuestos orgánicos. Y entre estos, el más importante está representado por la glucosa. Su fuente de carbono, claro que sí, compuestos orgánicos. También la glucosa está entrando en esta ruta. Y cómo no, para el ejemplo, las bacterias y las estructuras de corte eucariota. Cualquier animal, incluidos nosotros, estamos en la categoría de los quimioheterótrofos. Díganme ustedes si conocen alguna especie que utiliza como fuente de energía la luz, que además utiliza como fuente de carbono el anhídrido carbónico y utiliza el agua como vehículo para todas sus reacciones. ¿Qué especie será? Correcto, ¿verdad? Correcto, para que vean que todos nos encajamos en alguno de estos puntos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, entonces, estamos acá, quimioheterótrofos, y no solo están las bacterias, aquellas que sí causan enfermedad, patología, etcétera, sino que también estamos nosotros y desde ya todo lo que corresponde a la fauna en general. ¿Listo? Muy bien, ahora que ya hemos visto la nutrición, veremos la temperatura. Dependemos de la temperatura. ¿Por qué? Porque podemos clasificar también a las unidades biológicas de acuerdo a su respuesta y a cómo se adaptan para poder vivir a determinadas temperaturas. Y así, por ejemplo, tenemos a las bacterias psicrófilas. Son aquellas que tienen en sus membranas altos porcentajes de ácidos grasos insaturados. Estas bacterias psicrófilas tienen la capacidad de poder vivir normalmente por debajo de 20 grados centígrados. Las pueden hallar a 10 grados centígrados, a 0 grados centígrados, por debajo de 0 grados centígrados, a menos 10, a menos 20, a menos 40 grados centígrados, y no van a tener ningún percance. ¿Tienen importancia clínica estas bacterias? La respuesta es por ahora, no. ¿De acuerdo? Por ahora no tienen importancia clínica. Y digo por ahora porque no sabemos qué va a pasar con el sistema de temperaturas del planeta. Estamos avanzando en una fase de calentamiento global. Ya sabemos lo que viene después de una fase de calentamiento global. Rápidamente viene una glaciación, que usualmente es una glaciación menor, pero vamos a ir a temperaturas donde los polos van a terminar básicamente avanzando hacia lo que significan las masas continentales. Quienes van a quedar libres todavía de esta fase van a ser todas las regiones ecuatoriales y paraecuatoriales. Los demás todos vamos a entrar en una fase de congelación. Eso es obvio, ¿verdad? Ahí probablemente van a adquirir tremenda importancia las bacterias psicrófilas. Mientras tanto, y por hoy, no. Las mesófilas desarrollan a partir de los 20 grados hasta los 45 grados centígrados. Estas sí, porque están a las temperaturas a las que nosotros vivimos. Las temperaturas en que están en nuestros cuerpos, las temperaturas producidas por el metabolismo de nuestros cuerpos. Por eso es que nuestras temperaturas varían de 36.5 hasta 37.2 grados centígrados, ¿verdad? O sea que aquí sí, si yo busco bacterias mesófilas, son todas aquellas que están en este momento en nuestros cuerpos, dentro de nuestros cuerpos, que nos están acompañando constantemente. Pero aquí también están las bacterias patógenas. El bacilo de la tuberculosis,
el bacilo de la fiebre tifoidea, los gonococos de la gonorrea, las espiroquetas de la sífilis. Es decir, aquí están todas aquellas bacterias que a ustedes les van a traer tantos problemas una vez que empiecen a trabajar en el mundo de la medicina. Así que ya saben, todas mesófilas. Y luego tenemos a las termófilas. En las termófilas, porque tienen su membrana alto contenido en cuanto a porcentaje de ácidos grasos, ya no insaturados, sino saturados. Pero además, ¿por qué? Porque tienen juegos enzimáticos. Todas las reacciones que se llevan adelante en cualquier unidad biológica necesitan de enzimas, así como necesita de fuentes energéticas ATP y otras, necesita también de enzimas, ¿verdad? En este caso, sus enzimas son estables a altas temperaturas. Hay enzimas que solamente, y las enzimas con las que trabajan nuestras unidades biológicas, son enzimas que usualmente están desarrollando sus tareas entre 20 grados y hasta 40, 42, 45 grados centígrados. Si a estas enzimas las levantamos a 80 grados, se desnaturalizan, se destruyen. En cambio, con las termófilas no. Más bien necesitan temperaturas de 80, 90, 100 grados centígrados y se desenvuelven sin mayor problema. Por lo tanto, si yo busco una bacteria termófila, ¿dónde la podré encontrar generalmente? Donde tengamos altas temperaturas. ¿Dónde tengo altas temperaturas? Aguas termales, claro que sí. Ahí voy a encontrar. No tienen valor clínico por ahora también, ¿verdad? Las encontraré en los volcanes, las encontraré en los geysers, las encontraré en los sectores donde sabemos que por la actividad de las placas tectónicas hay grandes elevaciones de temperatura. Ahí están, ¿verdad? Y son parte de lo que correspondería al microbioma del planeta. Y finalmente tenemos a las hipertermófilas, esas que están de 80 a 115 grados y más todavía, ¿de acuerdo? Generalmente más de 90 grados centígrados. Aquí están los pirococcus, la imagen que ven ustedes en la pantalla, y aquí está el Pyriodictum, todas provenientes precisamente de aguas termales y de aquellos sectores donde también hay actividad volcánica. Así que las termófilas y las hipertermófilas también las puede encontrar en los mismos sectores. ¿De acuerdo? Perfecto. Nosotros nos quedamos en el rango de las mesófilas porque hemos dicho que ahí están las bacterias con las que trabajamos y las que nos causan enfermedades. Pero si yo trato de construir el edificio del metabolismo bacteriano, tengo que basarme, como cualquier edificio, en estructuras que sean las estructuras pilar, ¿verdad? Cada vez que intento construir un edificio, una casa o lo que sea, tengo que poner los cimientos de eso. Y en este caso el metabolismo también tiene cimientos. Tiene básicamente 4 cimientos. A esos cimientos les llamamos metabolitos focales. Por ejemplo, aquí tienen al primer metabolito focal, la glucosa 6-fosfato. Porque con la glucosa 6-fosfato nuestras bacterias y nuestras células pueden construir todos estos compuestos intermediarios. Y miren, desde polisacáridos en general hasta lo que son ácidos nucleicos y desde ya, miren, aminoácidos, inclusive lípidos. Solo con la glucosa 6-fosfato. Así que es un excelente, en este caso, arranque de construcción, porque este metabolito focal me permite, a través de reacciones bioquímicas, donde el mundo de las enzimas hemos dicho que es fundamental, y desde ya las fuentes energéticas con mayor razón, puedo construir deshidratos de carbono, puedo construir inclusive sillares de lo que van a ser los ácidos nucleicos, y cómo no, también puedo construir aminoácidos que son la base de las proteínas e inclusive compuestos lipídicos. ¿Se dan cuenta? Listo, ya está el primer metabolito, pero tengo otro. En este caso está representado por el alfa-cetoglutarato. Alfa-ceto o alfa-ketoglutarato, así también le van a encontrar.
en diferentes libros. El alfa-cetoglutarato o el alfa-ketoglutarato también me permite construir básicamente aminoácidos, vean ustedes, que son las fuentes de las proteínas. Pero además el alfa-cetoglutarato en una de sus rutas intermedias construye compuestos con los cuales, como vamos a ver más adelante, puedo construir una estructura bacteriana que ustedes ya han estudiado, que la construye directamente, ¿de acuerdo? Ya van 2 metabolitos focales. Siempre al pie les muestro de dónde sale esto para que ustedes puedan ir a las fuentes primarias de información. ¿Listo? Tercer metabolito focal está representado por el fosfoenolpiruvato. También le llamamos PEP. PEP, la P por fósforo, ¿no es cierto? La E por enol y piruvato, la P otra vez. Así que le llamamos fosfoenolpiruvato o PEP. Este fosfoenolpiruvato es tremendamente importante. Miren todo lo que puedo construir: aminoácidos, polisacáridos y lípidos. Y obviamente una serie de compuestos intermediarios. Entre ellos, uno que es tremendamente importante, porque desde el fosfoenolpiruvato o PEP puedo llegar hasta el piruvato o ácido pirúvico. Y luego, por reacciones de deshidrogenación, puedo llegar a la acetilcoenzima A. Y con la acetilcoenzima A puedo construir lípidos, como también puedo utilizar a la acetilcoenzima A para entrarme en un ciclo que vamos a revisar en momentos más. ¿Listo? Y tengo el último metabolito focal que está representado por el oxalacetato. Así que tengo 4 metabolitos focales: el alfa-cetoglutarato, la glucosa 6-fosfato, el PEP, fosfoenolpiruvato, y finalmente el oxalacetato. Vean que el oxalacetato me permite construir un intermediario que es el aspartato, y a partir del aspartato, miren todo lo que puedo construir, otra vez, básicamente aminoácidos. Y los aminoácidos sabemos que son los ladrillos de las proteínas. Y ya está. ¿De acuerdo? Estos 4 metabolitos focales me permiten prácticamente construir todo lo que vaya a ser anabolismo, o sea, fases de biosíntesis, con lo cual avanzo a la construcción de unidades supramoleculares, paredes, cápsulas, esporas, flagelos, todo lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Siempre utilizando enzimas en el camino, y además hemos visto fuentes energéticas que están representadas por el ATP. Listo. Vámonos a la parte pesada de esto, que es la parte de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque han visto ustedes que la glucosa 6-fosfato permitía construir casi todo. ¿Se imaginan un sistema de metabolismo donde no existan los 4 metabolitos focales, sino uno solo, la glucosa 6-fosfato? Seguramente hace miles de millones de años atrás, algunas unidades biológicas solamente se movieron con la glucosa 6-fosfato. Al principio les ha debido ir bien, pero cuando hay algún error en su material genético y que pasa a la próxima generación y que ya no trabaja en la ruta que debiera trabajar, eso es una mutación, ¿verdad? Seguramente ya no podían construir todas las unidades que necesitaban, y esas bacterias que nunca las vamos a conocer simplemente desaparecieron en el tiempo, se extinguieron, entraron en un callejón sin salida y hasta ahí llegaron. Así que las bacterias que aprendieron a manejar no 1, sino 2, 3 y 4 metabolitos focales, estas sí sobrevivieron. Y gracias a estas comenzó el camino evolutivo, continuó el camino evolutivo hasta llegar a las células de corte eucariota, y entre estas, nosotros. ¿De acuerdo? Ahora bien, hemos dicho que en las vías de catabolismo necesitábamos incorporar a los nutrientes, en este caso la glucosa, y llevarla por rutas por las cuales la podamos procesar. La tenemos que ir degradando cada vez más para obtenerle, sacarle el jugo. El jugo es el ATP, obviamente. Esas rutas que permiten hacer esto están representadas por lo que están viendo en la lámina. Es decir, la famosa vía
de Embden-Meyerhof-Parnasse. La van a ver también siempre como la ruta EMP por las iniciales de los tres apellidos, o mejor aún, la van a ver como ruta glicolítica. Resulta que hoy por hoy ya no se quiere utilizar mucho los epónimos, ¿verdad? Antes en anatomía se estudiaba todo con epónimos, el ligamento de Bourbard, la bola de Bichat, etcétera, ¿verdad? Ahora ya se ha dicho, no, ya no utilizar epónimos, sino ir directamente al tipo de estructura, etcétera, y punto, ¿verdad? Lo mismo está pasando en el mundo de la bioquímica, cada vez estamos dejando los epónimos, aunque hay algunos, como este, la ruta o la vía de Embden-Meyerhof-Parnasse, que no la soltamos porque ha sido un sensacional descubrimiento, porque esto se cumple desde las bacterias hasta nosotros, ¿de acuerdo? Luego tenemos la vía de la pentosa fosfato y luego tenemos la vía de Ender-Dudorov, también corresponde a los apellidos y que desde ya solamente algunas bacterias llevan adelante sus procesos glicolíticos por esta ruta. ¿Listo? Ahora bien, las tres que hacen, lo que están viendo en la lámina. En otras palabras, una vez que la glucosa pasó la pared, esta es la bacteria, estamos dentro de la bacteria. Aquí está la pared y la pintura, la que está para afuera es su cápsula o su espora, su cápsula fundamentalmente. La pintura que está para adentro es la membrana celular, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la glucosa pasó por la pared y pasó la pintura que es la membrana, ahí en la membrana empieza todo este proceso. Y obviamente más aún cuando entra al citoplasma, en las proximidades de la membrana, aquí pegadita a la pared, va a empezar a suceder todo esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? En otras palabras, van a tomar a la glucosa, la van a procesar hasta gliceraldehído 3-fosfato, el G3P. Obviamente puede ser por la Embden-Meyerhof-Parnasse, puede ser por la pentosa fosfato o puede ser por la Ender-Dudorov. De lejos, ¿cuál es la más importante? Esta, ¿verdad? Sucede en más del 80% de las bacterias. Estas son más específicas, sucede solo en algunas bacterias, ¿de acuerdo? Ahora bien, este gliceraldehído 3-fosfato tiene que llegar hasta piruvato para utilizar la misma reacción. Es decir, estas dos lo único que van a hacer es modificar el paso desde la glucosa hasta el piruvato. Punto. ¿De acuerdo? O sea, la idea es llevar a la glucosa hasta gliceraldehído 3-fosfato. La ruta clásica, el camino clásico es este, pero tiene dos atajos, que son estos, que llevan también a la glucosa, pero ya no la llevan por la misma ruta. Utilizan rutas alternativas y otra vez desembocan en gliceraldehído 3-fosfato. Y otra vez nos preguntamos y decimos, pero qué complicado. Debería ser una sola vía y se acabó, la Embden-Meyerhof-Parnasse y punto. Ahí, ¿qué tal si con una mutación una de las enzimas fallaba? Ya no habíamos nosotros, ¿verdad? Por eso es que las bacterias diseñaron dos pasos alternativos más por mutación. Y obviamente ahora tenemos estas tres posibilidades. Otra vez, lo que más se cumple es la glicolítica o Embden-Meyerhof-Parnasse. Ahora bien, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a piruvato va a generar ATP, porque estamos en una fase catabólica, ¿sí o no? Estamos degradando una molécula, en este caso la glucosa, la estamos degradando hasta sus componentes más sencillos y hemos dicho que esta es una fase de obtención de energía, ¿sí o no? No se están perdiendo, ¿verdad? Si se pierden, levanten la mano. ¿Listo? Ok. Vamos otro paso. Aquí está resumida en esta lámina todo lo que hasta aquí hemos hablado. Se va a aclarar mucho más. En otras palabras, estamos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos dicho que la glucosa es una molécula universal. No es la única, pero es la que universalmente manejan casi todas las unidades biológicas, incluidos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué hace entonces cualquier unidad biológica? Maneja la glucosa, la internaliza a través de las paredes, en este caso de las bacterias, pared y membrana. En nosotros solo será la membrana, ¿verdad?
Ya desde la membrana empiezan algunos procesos y en el citoplasma, pegaditos a la membrana, va a suceder el resto de lo que estamos hablando. Esta glucosa, por la ruta glicolítica que hemos indicado, Ende, Meyerhoff, Parnas, fundamentalmente, va a llegar hasta el piruvato. Pero vamos a ver que se forman dos piruvatos, no uno, ¿no? Se van a formar dos piruvatos. Y ahora sí, en condiciones anaeróbicas, ya vayan pensando en esa palabra, anaeróbicas, van a construir lactatos. En tanto que si siguen su ruta aeróbica, van a construir acetilcoenzima A, más bien van a transformarse en acetilcoenzima A y se van a ir a lo que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o al ciclo del ácido cíclico. ¿De acuerdo? Eso es fundamental para nosotros. Ahora bien, otra vez, en condiciones de anaerobiosis, nuestras bacterias son capaces de poder llegar sin problema a poder estructurar por fermentación alcohol. Así que aquí se abre otro fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque en realidad, a fines del 1800, estamos hablando de 120, 130, póngale 140 años atrás. No es mucho, ¿verdad? Todavía vivíamos convencidos de que todas las unidades biológicas que veíamos, desde nosotros, pasando por los animales y hasta las plantas, solo vivían con aire, o sea, decían con oxígeno. Si alguien decía, no, pero ¿y será que hay otra forma de poder respirar? Todo el mundo decía, está aplazado, váyase. Aquí está claro, pues pongan un ratón, pónganle una campana de vidrio y van a ver que se muere. A un ser humano pónganle una caja, séllenle la caja y se muere. ¿No es cierto? No va a poder respirar, se intoxica con su CO2. O sea, sí, respiramos básicamente todos oxígeno. Ah, pero una tarde llega un microbiólogo, uno de los que inició la microbiología, el francés Louis Pasteur, que era químico, y en una reunión de la Academia de Ciencias de París les dice, no señores, les cuento que hay otra forma de respirar. Y todos lo miraron y dijeron, otra vez algo está fumando, que nos diga qué. No les dice. No es solamente la respiración de oxígeno, a lo que yo llamo, dijo Louis Pasteur, la respiración aeróbica, sino que hay otra forma de respirar que desde ya no está en nosotros, está en algunas bacterias, en algunas levaduras, que respiran a partir de componentes inorgánicos o pueden ser orgánicos, pero diferentes al oxígeno. Y en ese caso no están respirando, sino están fermentando. No le creyeron, es más, muchos ni se dieron cuenta de lo que estaba hablando hasta que demostró experimentalmente. Es esto. ¿De acuerdo? En otras palabras, hoy por hoy sabemos que cualquier unidad biológica tiene dos caminos para obtener energía. O la obtiene por la vía de la respiración, de forma aeróbica, o la obtiene por la forma de la ruta de la fermentación, que es la vía anaeróbica. ¿De acuerdo? En ambas, lo que está ganando es ATP, que eso es lo que nos interesa. O sea que respirar no había sido el respirar. No. En nuestro mundo ya de ciencia, respirar no es otra cosa que oxidar la glucosa para poder obtener a través de procesos químicos y bioquímicos y gracias a un juego de enzimas, ATP. Cada vez que obtenemos ATP, estamos respirando. ¿De acuerdo? Y desde ya, yo puedo, ese proceso de obtener energía, le llamamos fosforilado. Puedo tener procesos de fosforilación del substrato y de la fosforilación oxidativa. Ya veremos eso con un ejemplo rápido. Así que esto ya vayamos guardándolo en la cabeza porque nos va a servir más adelante. Bueno, ahí están las figuritas, no nos interesan. Vamos.
y la ruta o vía de Enden-Meyerhof-Parnasse. Otra vez vamos a pasear por premios Nobel, ¿verdad? Aquí está el profesor Enden, el profesor Meyerhof y el profesor Parnasse. Ellos fueron, sobre todo los dos primeros, los que estudiaron todo esto y miren, lograron llegar cómo las unidades biológicas desde la glucosa llegan hasta el piruvato. Hasta ahora se considera este y el próximo trabajo que vamos a ver como los trabajos monumentales en el mundo de la química orgánica, de la bioquímica, de la biomedicina, porque realmente fue un trabajo sensacional. Premios Nobel, ¿cómo no? Y es lo que estamos viendo acá. Una vez que la glucosa se internaliza, hay una enzima, una exoquinasa, que le va a añadir, cada vez que lean quinasa, es porque le pega un fosfato, o sea, un ATP. ¿De acuerdo? En otras palabras, tengo acá, si la exoquinasa le va a pegar un fósforo, ya tengo la glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Por eso el ATP se va a degradar a ADP. Porque ustedes ya saben que estamos en el mundo de la termodinámica. Una de las leyes fundamentales, la primera ley de la termodinámica, es que nada se crea ni nada se destruye. ¿Verdad? Materia y energía se transforman mutuamente. ¿Listo? Yo no puedo agarrar un sombrero de mago y sacar e inventar un nuevo átomo, ¿no? Todos son juegos de lo que ya está estructurado y armado. Por eso les digo acá, ya no hay fantasmas, duendes, brujas, nada, ¿de acuerdo? A partir de esto, la glucosa 6-fosfato por otra enzima va a pasar al isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Ahora sí, la fructosa está lista para volverse a fosforilar y vamos a tener a la fructosa 1,6-bisfosfato. Y ya no me abre más la puerta, por favor, porque nos distraemos todos y aquí la cerramos la clase y lo damos el tema por avanzada. ¿Listo? Entonces decimos, la fructosa 1,6-bisfosfato es fundamental. Pero además me gusta esta lámina porque corrige al libro de Jabez. Está equivocado el libro de Jabez. El libro de Jabez dice 1,6, ¿dónde estamos? Acá, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato. Es bisfosfato. Difosfato son dos fosfatos pegados en el mismo átomo de carbono. Bisfosfatos son dos diferentes fosfatos pegados en diferentes carbonos, en el carbono 1 y en el carbono 6. La terminología correcta químicamente hablando es bisfosfato. Ya ven, equivocado. ¿Listo? Ahora, esta molécula se va a partir por una aldolasa en dos. Se va a partir en el gliceraldehído 3-fosfato y en la dihidroxiacetona fosfato. De hecho, cada vez la dihidroxiacetona fosfato va a volver a interconvertir en gliceraldehído para seguir el camino. Esta no sigue camino alguno, no. Es simplemente que transforma a gliceraldehído y sigue el mismo camino. ¿Se entendió? De gliceraldehído 3-fosfato va a ir a 1,3-bisfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y miren quién está aquí abajo. El fosfoenolpiruvato. ¿Se acuerdan? El PEP. Y debajo del PEP, la última, el piruvato. Ahora solo piensen. Hemos dicho que habían metabolitos focales. ¿Se acuerdan? El primer metabolito focal era la glucosa 6-fosfato. Aquí está. Segundo metabolito focal era, para nosotros, más rápido el fosfonolpiruvato, el PEP. El tercero, para formar el piruvato, ¿cierto? Y luego teníamos a los otros dos, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. Ya los vamos a ver. Pero miren, acá ya aparecieron dos. ¿Listo? Esto, no se preocupen que con esto los van a martirizar en bioquímica. Les van a pedir las enzimas, todo lo que significa esto. Pero para nosotros, que no estamos formando microbiólogos, si fueran microbiólogos, solo de esto hablaríamos un mes, porque da para eso. Pero repito, somos médicos generales, entonces nos formamos en esa línea, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa? Que desde la glucosa llego hasta la glucosa 6-fosfato, hasta la fructosa 1,6-bisfosfato se parte.
en el gliceraldehído 3-fosfato y en la dihidroxiacetona fosfato. Y desde ahí para abajo hasta el piruvato previo fosfoenolpiruvato. Punto. ¿De acuerdo? O sea, desde la glucosa he llegado hasta el piruvato. Listo. Puesto ahora más facilito, aquí estamos, desde la glucosa, todo lo que hemos dicho, miren, llego hasta el piruvato. Solamente para reforzar lo que hemos dicho. ¿Listo? Ya está. No me detengo más. Y aquí está el otro ciclo brillante, porque es el famoso ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado el ciclo del ácido cítrico, o mejor aún, queremos seguir llamándole el famoso ciclo de Krebs. Él es el profesor Krebs, premio Nobel también. Él es el que logró encontrar todo el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Es importante conocer esto porque aquí está el piruvato, ¿recuerdan? Venía de la glucosa, ¿verdad? Por la vía glicolítica entre Mellerhauf-Parnasse y llegaba hasta piruvato, ¿recuerdan? Aquí está el piruvato. Este piruvato va a interconvertir en acetilcoenzima A y así va a entrar al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y miren, su próximo va a interconvertir en citrato, cis-aconitato, isocitrato, oxalsuccinato, alfa-cetoglutarato, tercer metabolito focal. ¿Qué tal? Sigue interconvirtiendo succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, cuarto metabolito focal. ¿Qué es lo bonito del ciclo de Krebs? Que permite explicar la respiración aeróbica, pregunta de parcial. O sea que el ciclo de Krebs es el fundamento de la respiración aeróbica. Y ahora vamos a ver el por qué. Ay, todavía no, date una vuelta. Miren lo que pasó acá. En la bajada que estamos dando, entre lo que es el paso del isocitrato al oxalsuccinato, hay una fuerza de reducción. Nicotina, adenosín, dinucleótido. Se reduce y miren, libera un par de electrones o de hidrogeniones. Estos electrones no se pueden perder, seguimos en las leyes de la termodinámica, van a saltar y van a caer una gradita más abajo, ya vamos a ver. Seguimos las rutas, y miren, entre el alfa-cetoglutarato y la succinilcoenzima A, otra vez se libera un par de electrones, que también saltan una gradita para abajo. Si nosotros seguimos todo esto, llegamos al paso entre el succinato al fumarato. Se libera otro par de electrones que también saltan una grada más abajo. Y finalmente, en el paso de lo que es el malato al oxalacetato, se libera otro par de electrones o de hidrogeniones que saltan otra vez una gradita más abajo. ¿A dónde van a saltar? ¿A dónde van a llegar? A esto. Aquí están los electrones. Ahora miren lo que va a pasar. Entran a la famosa coenzima Q y luego siguen por todo el sistema, pasando por las flaviquinonas y entrando a los citocromos, las citocromo-oxidases. Saltan, saltan, saltan los electrones, hasta que llegan y se enfrentan ¿a quién? O sea que le han pateado un penal y el arquero es el oxígeno. El oxígeno está esperando a los electrones. Obviamente los electrones, los hidrogeniones van a reaccionar con el oxígeno. Ahí está. Y para reaccionar se van a enganchar y van a darnos agua. Pero ¿qué es lo más interesante aquí? Miren esto. Miren esto y miren esto. Se formó ATP. La bacteria o nuestras células que respiran igualito ganaron y estructuraron ATP. A esto se le llama fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Así que entonces había sido una maravilla porque yo ya puedo decir, o sea que Pasteur no se equivocó. Las células aeróbicas tienen como último aceptor de hidrogeniones, si ven en sus celulares, en el libro de Javits, definición de aeróbico en el Murray,
dice, son aquellas bacterias que tienen como último aceptor de hidrogeniones al oxígeno molecular libre. Aquí está. Último aceptor de los hidrogeniones al oxígeno molecular. Porque en el camino, gracias a este proceso de fosforilación oxidativa, miren cuánto ganó en ATP la bacteria. Es más, ahora podemos decir que cada vez que ingresa un mol de glucosa a la bacteria o a nuestras células, ganamos 38 ATPs. 38 baterías bioquímicas de ATP. Qué maravilla, ¿verdad? Así que yo ya las puedo clasificar ahora por su respiración a nuestras bacterias, de acuerdo al aceptor final de hidrogeniones. Aquí están las aeróbicas, solamente leo ya, ¿para qué voy a repetir? Si está aquello, ¿verdad? Está clarísimo. Pero significa que además hay anaerobios. Los anaerobios no requieren de oxígeno libre, necesitan de otros compuestos, ya vamos a ver. Y tenemos a los anaerobios facultativos, son bandidos, viven al medio. Cuando les das oxígeno, encienden el switch y caminan por esta ruta. Cuando les apagas, o sea, se acaba el oxígeno, encienden el switch de la parte anaeróbica. Y ya no respiran. Hemos dicho que hay dos formas de respirar. Si no respiran y porque ya no hay oxígeno, ¿qué hacen? Fermentan. Muy bien. Porque hemos dicho que son, pregunta de parcial, las dos formas de respirar que tienen las bacterias. O respiran aeróbicamente o fermentan anaeróbicamente. ¿De acuerdo? Estas se quedaron al medio evolutivamente hablando. Usan tanto la vía aeróbica como la vía anaeróbica. Y finalmente los microaerófilos que necesitan oxígeno, pero por debajo de las concentraciones normales, las concentraciones atmosféricas. Esta no me interesa mucho, estas tres sí, porque es lo que más vemos en la microbiología clínica. ¿Se entendió? Perfecto. Y esa es la anaeróbica. Entonces, para la anaeróbica, lo único que yo necesito es que los nitratos pasen a nitrógeno libre, o se utilizan como aceptor de los hidrogeniones a los nitratos. Ya no entran al ciclo de Krebs, los hidrogeniones se están saltando por otro lado, ¿de acuerdo? De los sulfatos, por ejemplo, al sulfuro de hidrógeno. O sea que sus fuentes finales para poder alcanzar su proceso de fermentación pueden ser los nitratos, los sulfatos, los fumaratos, el anhidrido carbónico, el ion férrico, y ya está. ¿Quiénes están aquí? Todos los anaerobios estrictos, que los estudiaremos con calma en la parte clínica. Los clásicos, los clostridios, ¿verdad? Los clostridios de la gangrena gaseosa. Una rápida mirada solo para que vean los procesos de fermentación que existen. Ya está, olvídense. Ahora vamos a esto, está más facilito. Porque tengo la fermentación alcohólica y ustedes la han vivido. Porque hacen jugo de papaya, la dejan en la botella, cierran la botella y después de 6-7 horas destapan, primero que hay gas, salta la tapa más de las veces y cuando toman, ¡uy! Se ha arruinado, se ha torcido. Claro, se ha vuelto alcohol, se ha vuelto etanol, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es producción de alcohol a partir de la glucosa, en el caso de la fruta, de la fructosa. Estoy favoreciendo el camino, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes quieren fabricar alcohol, solo tienen que poner fruta en agua, hacer el licuado, lo que sea, ponen una botella, cierran, que no pase nada de oxígeno, se acaba el oxígeno, entran en fermentación. ¿Y qué van a hacer las bacterias? Van a respirar por la vía fermentativa, sean las bacterias que utilizan esa ruta o las levaduras, tipos de hongos que utilizan y que están en la piel de la fruta. ¿De acuerdo? Conclusión, se fabrica alcohol. Etílico o metílico, generalmente el etílico. Gracias a eso tenemos el vino, la cerveza, la sidra, etc. La homoláctica, se produce ácido láctico a partir de la glucosa. Y ustedes también consumen esto. Es el yogur. ¿Sí o no? Cada vez que consumen yogur, están consumiendo un producto de fermentación homoláctica. Ahí está. ¿Listo? O tenemos la heteroláctica, donde se forma tanto ácido láctico desde ya, como también se puede formar concentraciones de anhídrido carbónico de gas
ácido fórmico, ácido acético. De hecho, hay animalitos, insectos, que tienen la capacidad de lograr fermentaciones a partir de azúcar, de la glucosa, y forman ácido fórmico. ¿Quiénes serán? Las hormigas. Obvio. Cuando te pican, te están introduciendo ácido fórmico. Ya saben de dónde viene. ¿Listo? El butanodiol, hasta llegar a la cetoína. Esto tiene ya más importancia clínica para nosotros, para los bacteriólogos. La ácido mixta, el ácido láctico, ácido acético, succínico y fórmico. Y la del ácido butírico, que es interesante porque son bacterias anaeróbicas. Estas bacterias ya fermentan básicamente no solo hidratos de carbono, sino fundamentalmente trabajan sobre aminoácidos. Empiezan a descomponer aminoácidos y lo hacen de una manera agresiva. Agarren algo de piel de pollo, de lo que han cocinado, han hecho sopa de pollo, agarren la piel de pollo, algo del tejido del pollo, pónganlo en un frasco y ciérrenlo herméticamente y déjenlo. Van a ver primero que hay gran producción de gas y cuando destapan el frasco huele a cadáver. ¿Sí o no? Huele horrible, porque lógicamente es una ruta de putrefacción. Es más, cuando ustedes en el pabellón de anatomía es algún cadáver que no estaba bien formalizado, estaba en ruta de putrefacción. ¿Qué estaba sucediendo? Bacterias estaban llevando a cabo fermentación de ácido úrico. ¿No? Perfecto. Lo interesante es que, vean, en todo está metido el metabolismo. Porque tenemos bacterias como los estafilococos, los cutibacterium, tenemos inclusive corinebacterium, entre ellos los estafilococos. Son capaces de convertir aminoácidos alifáticos de cadena larga, que sean ramificados, como la leucina, en ácidos grasos volátiles, del tipo del ácido isovalérico. El ácido isovalérico es el que le da ese olor agrio, fuerte, a cuando nadie se lavó las axilas. Las bacterias que están en las axilas básicamente son estafilococos. Trabajan sobre el producto de las glándulas sebáceas. Ahí tenemos aminoácidos. Y dentro de estos, precisamente, la leucina la transforman en ácido isovalérico, que es el que le da ese olor horrible cuando las axilas no han sido higienizadas. ¿Se entendió? Ok. Los lípidos siguen una cadena similar, algo compleja. No nos interesa, al final van a llegar a componer lo que queremos. Ácidos grasos, etc. ¿Verdad? Un ejemplo, las esporas. Olvídense, no va a entrar parcial. Esto se me fue esta lámina. Bórrenla, no la han visto nunca, no hay. Pero esta sí. Aquí acabamos. Porque ahora lo vamos a integrar todo. Miren, ahí está. La glucosa 6-fosfato, ¿recuerdan? De la glucosa 6-fosfato. Bajó a la fructosa 6-fosfato. Fructosa 1,6-bisfosfato. Con estas, ¿qué voy a formar? Carbohidratos. Los carbohidratos que necesite la bacteria. Pero además, con la fructosa 1,6-fosfato llego al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Con la glucosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, puedo llegar a las pentosa-fosfato. Con estas formo los ciliares de DNA y RNA. Lo interesante y lo bonito es que puedo ir a la vía de las hexosas monofosfato. Y con esto puedo construir la eritrosa 4-fosfato, que es fundamental para construir tirosina y triptófano o triptófano. ¿De acuerdo? Sigo. Con esto construyo proteínas. Así que ya tengo aquí carbohidratos, tengo proteínas, tengo ciliares de DNA y RNA. ¿Sí? Allá tengo la dihidroxiacetona fosfato, son los dos componentes que vienen desde el piruvato, ¿cierto? Así que entonces con la dihidroxiacetona fosfato construyo glicerol y con ello lípidos. Todos los lípidos que yo quiera, a excepción de algunos que vienen por otra ruta. Con los lípidos, ácidos grasos. El gliceraldehído 3-fosfato va a llegar ¿a qué? Al fosfenol piruvato, PEP. Con el PEP puedo construir, de hecho, piruvato primero, sigue la ruta de conversión, pero además construye alanina, valina y isoleucina, o sea, proteínas. ¿Ya? Como ya estoy en el piruvato, con el piruvato
todavía con esto más, todavía el fosfenol, el piruvato, me permite construir fenilalanina, otro aminoácido, con el cual proteínas. Y ya cuando estoy con el piruvato, ahora sí, acetilcoenzima A, ¿recuerdan? Que era el que entraba al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pero también me permite construir ácidos grasos. Hemos dicho que en la ruta de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos tengo al alfa-cetoglutarato, una de las rutas de interconversión. Con el alfa-cetoglutarato construyo el glutamato, la glutamina, la arginina y la prolina, o sea, proteínas. Sigo la ruta y llego, ¿se acuerdan?, al oxalacetato. Con el oxalacetato, ¿qué construyo? Aspartato, asparagina, metionina, lisina, treonina e isoleucina, o sea, ¿se dan cuenta? Así que entonces, esto que está pasando en las bacterias, mucho de esto pasa también con nosotros. Hemos heredado estos mecanismos. Pero lo interesante es que miren, con 1, 2, 3, 4, y ahí están. Los 4 metabolitos focales terminan con el. Por eso se llaman metabolitos focales. ¿Quedó claro? Me alegra, solo denle una miradita y si ya están en bioquímica avanzando algo de esto, denle otra mirada más y creo que con esto estamos preparados, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, hasta luego.